Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a resolver varios ejemplos de combinaciones. El primer ejemplo es para entender cómo funciona esta fórmula de aquí, que vendría siendo la misma de acá, pero la de arriba es usada más comúnmente. Aquí abajo también tengo la fórmula de permutaciones porque la vamos a estar usando. Y si se fijan, en la fórmula de arriba, esta parte de aquí viene siendo la fórmula de permutaciones. Entonces nada más se le está agregando r factorial abajo. Entonces bueno, lo importante es entender por qué sale ese r factorial. Entonces el primer ejemplo dice encontrar el número total de combinaciones del conjunto de letras A, B y C tomadas 2 a la vez. Siempre se hace la acotación que la diferencia entre combinaciones y permutaciones es que en permutaciones el orden sí importa y en combinaciones el orden no importa, por eso se los estoy poniendo por acá. En combinaciones el orden no importa. Entonces, ¿qué pasa si este problema primero lo resolvemos con permutaciones? Yo buscaría que de un conjunto de 3 letras se permutaran en un subconjunto de 2 letras. Aplicando la fórmula sería n factorial, que es 3, entre n menos r factorial, que me quedaría 3 menos 2, 1 factorial. Arriba me quedaría 3 por 2, abajo es un 1. Eso me daría un total de 6 permutaciones. ¿Cuáles son esas 6 permutaciones? Pues sería A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B. Esas son las 6 permutaciones de esas 3 letras tomadas en subconjunto de 2. Pero les acabo de decir que en combinaciones el orden no importa. Eso significa que AB sería lo mismo que BA y que AC sería lo mismo que CA y que BC sería lo mismo que CB. Entonces en combinaciones yo tendría que quitar a esas 3 que circulé y nada más me quedaría con esas 3 que estoy poniendo con un asterisco. Fíjense bien, si aplico esta fórmula de aquí, n combinación r, donde mi n es 3, combinación con 2, que esa fórmula que acabo de subrayar sería calcular 3 permutación 2, que lo acabamos de hacer aquí arriba, que nos dio 6, y lo tenemos que dividir entre r factorial, que sería 2 factorial. 2 factorial es 2. Entonces esa división nos daría 3, que son los 3 que dejamos con asterisco en esta parte de aquí. Entonces lo que hace la división de r es quitar a todos los elementos que se repiten. Otra forma de verlo es que ese r factorial vendría siendo una permutación de 2 con 2. El número total de permutaciones de las mismas 2 letras tomadas todas a la vez sería este 2 permutación con 2, que nos daría 2 factorial, que viene siendo el r. Entonces esta partecita de aquí otra vez me sacaría entre cuánto tengo que dividir a las permutaciones para quitar todas las que se están repitiendo. Es por eso que aparece esta r de aquí. Repito, esa r factorial sería para quitar de las permutaciones todos los subconjuntos que se están repitiendo si no nos interesa el orden. Fíjense, tomando el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si ahora tomo a los 3 elementos? En lugar de tomadas en 2, los tomo en 3. Pues si yo calculo las permutaciones, me quedaría 3 permutación 3, que es 3 factorial, que otra vez es 6. Si la hacen listos, sería A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. Esas son las 6 permutaciones que yo puedo formar tomando las 3 letras con subconjuntos de 3 a la vez. Y fíjense bien qué pasa aquí. Todos estos son el mismo caso de acá, porque en combinaciones el orden no importa. Entonces 3 combinación con 3 nos debe de dar 1. Aplicando esta fórmula de aquí, me quedaría que 3 combinación con 3 vendría siendo a 3 permutación con 3 entre 3 factorial. 3 permutación con 3 fue el 6 que nos dio. Y si lo divido entre r factorial, que es este, que también daría 6, nos daría 1. Entonces lo que quiero que vean con este ejemplo es que al dividir entre el r factorial
nos deshacemos de todos los subconjuntos que se repiten si es que el orden no nos interesa. Vamos a resolver más ejemplos esperando que quede más claro. Vamos con el ejemplo número 2. Dice: hay 12 maneras en las cuales un artículo manufacturado puede tener un pequeño defecto y 10 maneras en las cuales puede tener un defecto mayor. Inciso A: ¿de cuántas maneras puede ocurrir un menor y uno mayor? Para resolver el inciso A dice que tenemos 12 maneras en las cuales puede tener un pequeño defecto y 10 maneras en las que puede tener un defecto mayor. Entonces, ¿de cuántas maneras puede ocurrir uno menor y uno mayor? Pues nada más ahí por el principio multiplicativo tendríamos que multiplicar 12 por 10, que nos daría 120 maneras de las cuales puede ocurrir un defecto menor y uno mayor. El inciso B dice 2 defectos menores y 2 defectos mayores. Recuerden que tenemos 12 maneras para que nos dé el menor y 10 maneras para que nos dé el mayor. Entonces, como vamos a tomar 2 y 2, este vendría siendo nuestro n. Para el defecto menor sería 12 combinación con 2, que usando la fórmula de arriba, que es la más común, sería 12 factorial entre r factorial, que es 2, y luego seguiría esta parte que es n menos r factorial. Entonces sería 12 menos 2, aquí nos quedaría 10 factorial, que también lo podemos sacar en la calculadora, que quedamos que era 12. Si se fijan, aquí tengo las combinaciones, entonces sería combinación con 2 y nos da 66 para los menores, y en el mayor sería 10 combinación con 2, que aplicando la fórmula sería n factorial entre r factorial por n menos r factorial, entonces aquí daría 8 factorial. También lo podemos sacar con la calculadora, que en este caso sería 10 combinación con 2 y nos da 45. Entonces, por el principio multiplicativo ya nada más restaría 66 por 45, que nos da un total de 2970 maneras de que ocurran 2 defectos menores y 2 mayores. Y así quedaría resuelto el ejemplo número 2. Vamos con el tercer ejemplo. Una delegación de 4 estudiantes de un colegio se selecciona todos los años para asistir a la asamblea anual de la Asociación de Estudiantes. Inciso A: ¿de cuántas maneras puede escogerse la delegación si hay 12 estudiantes elegibles? Aquí obviamente el orden no importa. Entonces, para el inciso A, n vendría siendo 12 y r viene siendo 4, porque de los 12 elegibles vamos a tomar una delegación de 4. Entonces sería 12 combinación con 4, que sería 12 factorial entre r factorial, que es 4, que se multiplica por n menos r factorial, que en este caso nos daría 8 factorial, y eso daría un total de 12 combinación con 4, 495. Entonces hay 495 delegaciones posibles si no nos ponen ninguna restricción. El inciso B dice: ¿de cuántas maneras si 2 estudiantes elegibles no asisten al mismo tiempo? Tengan cuidado aquí porque se pueden presentar 3 casos. Esos 2 estudiantes los podemos llamar como el estudiante A y el estudiante B. Entonces, el primer caso puede ser que no vaya ni A ni B. Ese sería el primer caso. El segundo caso puede ser que va A, obviamente no va B. Y el tercer caso sería que va B y no va A. Entonces, si no va ninguno de los dos, de los 12 que eran elegibles, hay que quitarlos a los 2. Entonces nos quedaría que n sería 10 y de esos 10 tenemos que elegir a 4. Y aplicando la fórmula sería 10 factorial entre 4 factorial por 6 factorial. Que eso nos da 10 combinación con 4, 210. Ahora el segundo caso va A, pero no va B. De los 12 que tenía, ya va A.
entonces me quedan 11, pero tengo que quitar a B. Entonces de los 10 que me quedan, ahora tengo que elegir a 3, porque uno ya está elegido, que en ese caso sería A. Entonces sería 10 factorial entre 3 factorial, que multiplica a 7 factorial. Si lo hacemos en la calculadora, 10 combinación 3 nos da 120. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Ahora va B, pero no va A. Entonces sería el mismo que el caso 2, nada más que ahora va B. Entonces vuelve a ser 10 combinación con 3, que ya sabemos que es 120. Y ojo, como estos tres casos son excluyentes, o sea, no pueden pasar los tres al mismo tiempo, entonces por el principio de adición tenemos que sumar 210 del primer caso más 120 del segundo caso más 120 del tercer caso, y eso nos da un total de 450. Entonces hay 450 delegaciones en las que el estudiante A y B no asisten al mismo tiempo. Para que quede más clara la suma, o sea, no se puede dar que no vaya ni A ni B y que al mismo tiempo vaya A y no vaya B. Entonces, como esto no puede suceder al mismo tiempo, por eso no es el principio multiplicativo, por eso se tienen que sumar. Y por último, vamos a resolver el inciso C. El inciso C dice de cuántas maneras si dos de los estudiantes son casados y solo asisten si van juntos. Aquí también vamos a tener dos casos. El primer caso es que vayan los dos estudiantes casados. Entonces, si van los dos estudiantes casados, me quedan 10 alumnos que tengo que elegir ya nada más 2, porque ya tengo 2 que van a ir a fuerza. Entonces sería 10 combinación 2, que es 10 factorial, entre 2 factorial por 8 factorial. Que si lo hacemos en la calculadora, 10 combinación 2 nos da 45. ¿Y cuál es el segundo caso? Pues que no vayan los casados. Entonces, si no van los casados, me quedan 10 estudiantes, pero ahora tengo que elegir a los 4 que tienen que formar la delegación. Entonces, 10 combinación con 4 sería 10 factorial, entre 4 factorial por 6 factorial. Creo que ya lo habíamos calculado anteriormente, pero bueno, 10 combinación con 4 nos da 210. Entonces otra vez no puede que se den estos dos casos al mismo tiempo, o van o no van. No puede ser que vayan y a la vez no vayan. Entonces, como no se pueden dar simultáneamente, aquí también tenemos que usar el principio de adición y sumaríamos 45 más 210, que nos da un total de 255 delegaciones en las que van los dos casados o no van. Entonces aquí la respuesta sería 255, y así quedaría resuelto el ejemplo número 3. Entonces espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar abajo y nos vemos en un próximo video.